Resultaría inverosímil que en 1961, en una mañana, el doctor Adam probase un medicamento experimental dentro de los AINES. Ese medicamento experimental tenía por nombre ibuprofeno. ¿Quién le iba a decir al doctor Adams que había solventado parte de su resaca con el que se convertiría en uno de los analgésicos de tipo no esteroideos más comercializado y más consumido en la historia de la farmacología? El ibuprofeno es un fármaco que pertenece a la conocida familia de los antiinflamatorios de tipo no esteroideos, a los AINES, donde también tiene características analgésicas y antipiréticas. El ibuprofeno se comenta todavía el mito o realidad de que el año 1961 uno de sus primeros creadores y sintetizadores, el Dr. Adams, lo usó para el tratamiento de una resaca personal. De ahí que se le dio la fama que todavía tiene actualmente. Y el ibuprofeno lo podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo muchísimos nombres, pero especialmente pasó a la historia uno de ellos, más todavía en el ámbito pediátrico, donde encontramos el ibuprofeno bajo el nombre comercial de el Dalsy. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química del ibuprofeno, prestando especial atención al núcleo común de todo AINE derivado de la molécula del aril propiónico, también llamada la molécula profeno, que en este caso es la terminación final carboxílica. Al igual que el resto de la familia de los profenos o derivados del aril propiónico, como por ejemplo el naproxeno o el desquetoprofeno, el ibuprofeno está indicado en la paliación de los dolores, más especialmente en los dolores y algias de tipo moderadas y leves. Y también se puede utilizar el ibuprofeno para la retracción de la fiebre debido a su acción antipirética. Y por supuesto, como antiinflamatorio también lo podemos utilizar para las inflamaciones en ciertas afecciones de tipo reumáticas, como en las artritis, y por supuesto en ciertos dolores locales, como por ejemplo en los dolores menstruales, en las dismenorreas, o por ejemplo en los dolores dentales, en el diente, es decir, en las odontalgias. Tal es el poder de acción y consumo que tiene el ibuprofeno que se suele obviar mucho las situaciones en las cuales está contraindicado y puede llegar a ser fatal. Debemos recordar que el ibuprofeno no se debe utilizar en la propia alergia a los AINES, más especialmente a la familia de los derivados del aril propiónico o de la familia de los profenos, como por ejemplo el naproxeno, el desquetoprofeno y muchos más. Tampoco lo utilizaremos de forma relativa en el asma y en la rinitis, así como también en las enfermedades gastrointestinales, ya que uno de los efectos adversos del ibuprofeno es la aparición de úlceras gastrointestinales o sangrados gastrointestinales. Tampoco deberemos de utilizarlo en pacientes que tengan alteraciones de la coagulación, es decir, coagulopatías, o que tengan hemorragias activas. Y por supuesto, tiene una contraindicación relativa en los pacientes deshidratados. Y debemos de tener en cuenta ciertas precauciones con el ibuprofeno. Por ejemplo, en la insuficiencia hepática, renal y cardíaca, debido al poder hepatotóxico y nefrotóxico que puede llegar a tener el ibuprofeno, al igual que su familia de analgésicos,
En pacientes geriátricos y pediátricos, ya que pueden ser más sensibles a la aparición de efectos adversos y donde no hay una regularización total de la eficacia del ibuprofeno. En pacientes de tipo hematológico, de nuevo, debido a la aparición de problemas gastrointestinales y hemorragias o sangrados activos. En enfermedades inflamatorias de tipo gastrointestinales, como puede ser la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, y por supuesto, mucha precaución en pacientes que estén anticoagulados, ya que hay interacciones del ibuprofeno y su familia antiinflamatoria, no esteroidea, con los anticoagulantes de tipo orales, el acetocumarol, el Sintrom, la warfarina. Y también debemos de tener en cuenta ciertas precauciones con el ibuprofeno en pacientes que tengan hipertensión arterial, ciertas cardiopatías, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, también en las dislipemias, al igual que la diabetes mellitus, y por supuesto en pacientes que tengan infecciones activas. El mecanismo de acción del ibuprofeno, al igual que el resto de su familia y en general de todos los AINES, es la inhibición de un objetivo específico. Ese objetivo es la enzima ciclooxigenasa en sus dos variantes, la COX-1 y la COX-2. ¿Qué conlleva la inhibición de esta enzima ciclooxigenasa? Que no se produce tanto tromboxanos como prostaglandinas, por lo cual se evita la aparición de una inflamación. Y también la enzima ciclooxigenasa, tanto la COX-1 como la COX-2, también está de intermediaria en los procesos piréticos, como por ejemplo en la fiebre, y en los procesos analgésicos, es decir, en las algias, en la génesis del dolor. Y de nuevo, recordar que el ibuprofeno es un derivado AINE del ácido propiónico, más especialmente derivado del aril propiónico, la familia que se conoce como los profenos. La vía de administración más usual del ibuprofeno es la vía enteral, debido a la presentación en comprimidos y o cápsulas que tiene el ibuprofeno, normalmente entre 400 y 600 miligramos. Y también existen ciertas formas parenterales para su administración de forma intravenosa, que usualmente suelen rondar la disolución de 400 miligramos. La posología más habitual del ibuprofeno está muy estandarizada y siempre nos movemos en los mismos rangos de dosificación. Por ejemplo, si utilizamos el ibuprofeno para el dolor de tipo leve, moderado y como antipirético, es decir, para la fiebre, en adultos utilizaríamos 600 miligramos cada 6 u 8 horas. Mientras que en pediatría utilizaríamos de 20 a 30 miligramos por kilogramo cada 6 u 8 horas. Esta misma dosificación la podemos utilizar para pacientes con problemas reumáticos. Solamente que en pediatría utilizaríamos una dosis estandarizada de 30 miligramos por kilogramo diarios. Y en los adultos espaciaríamos un poquito más lo que es el tiempo terapéutico. En vez de ser cada 6 u 8 horas, pasaríamos de 8 a 12 horas. Y si utilizamos el ibuprofeno dentro de los ámbitos ginecológicos y obstétricos para el tratamiento de la dismenorrea, es decir, los dolores menstruales, podríamos utilizar 600 miligramos cada 12 horas, 2 veces al día. Y tenemos que recordar que en pacientes nefrópatas y hepatópatas, como por ejemplo en la insuficiencia renal e insuficiencia hepáticas, deberemos de reducir
la dosis, ya que puede haber un daño renal y o hepático. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad del ibuprofeno con el resto de la farmacología existente, deberemos realizar una exhaustiva revisión bibliográfica de cuáles son los fármacos que se pueden administrar a la vez o no con el ibuprofeno, más en generalmente con la familia de los AINES derivados del aril propiónico, de la familia de los profenos. Y por supuesto también tenemos que revisar las interacciones del ibuprofeno, donde puede haber una sinergia o potenciación mutua del ibuprofeno con otras familias, como por ejemplo con los AINES, más especialmente con los de su familia, el naproxeno, el ketoprofeno, con los anticoagulantes orales, más específicamente los de tipo cumarínicos, el acenocumarol o la warfarina, con antidiabéticos orales, con salicilatos, como por ejemplo el ácido acetil salicílico, y con ciertos antibióticos, como por ejemplo con los aminoglucósidos, así como otros fármacos como la dioxina, el litio o la fenitoína. Y el ibuprofeno puede disminuir la acción de algunas familias farmacológicas o ver él mismo su efecto terapéutico reducido si lo combinamos con algunos diuréticos como la furosemida o las tiazidas, con los betabloqueantes y con algunos antihipertensivos, como por ejemplo con la familia de los IECAS. Aunque el ibuprofeno actualmente es uno de los AINES más consumidos y comercializados, puede presentar efectos adversos. Muchos de ellos son bastante comunes, pero suelen remitir conforme el cuerpo se acostumbra a la administración de ibuprofeno. Algunos de estos efectos adversos son la aparición de úlceras gastrointestinales, así como problemas gastrointestinales, la aparición de dispepsias, así como también dolor, es decir, efecto rebote que no tenía antes el paciente. También puede aparecer diarrea y hematemesis, pero suelen ser muy raras. También puede agravar ciertas enfermedades inflamatorias, como por ejemplo la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. Y también puede producir fatigas, astenia y flebitis si se administra de forma parenteral descontrolada o de forma muy continua. Y también puede producir cefaleas, mareos y ciertas dermatopatías, erupciones cutáneas, la propia alergia al ibuprofeno, así como hinchazones. Y en el embarazo y en la lactancia, el ibuprofeno tiene categoría D, es decir, no se debe de administrar tanto en la gestante como en el lactante. Se ha demostrado que es un fármaco teratógeno, puede provocar malformaciones y daño en el embrión y en el feto. Y aunque no se excreta mucho por la leche materna, es mejor evitarlo en la lactancia. Finalmente, tenemos que decir que el ibuprofeno, dentro de los ámbitos de dialización y técnicas continuas y actuales de reemplazo renal, se ha demostrado que es un fármaco no dializable y suele requerir un pequeño ajuste de dosis, más especialmente en aquellos pacientes que tienen patologías que puedan ser agravadas o que tienen cierta interacción con la acción del ibuprofeno. Y también tenemos que recordar que el ibuprofeno, aunque es uno de los AINES más consumidos y comercializados dentro de la humanidad, es mejor evitar el autoconsumo. Siempre que vayamos a consumir el ibuprofeno, que sea bajo receta médica y que de verdad lo necesitemos. Hay que evitar el exceso de ibuprofeno en el organismo, utilizarlo solamente cuando sea estrictamente
necesario, tanto en el ámbito extrahospitalario como en el ámbito hospitalario.